Bien, hoy es la última sesión del ciclo 2021 de nuestro taller de filosofía griega. En las 7 sesiones anteriores estudiamos en profundidad al sofista, filósofo Gorgias de Leontinos, y hoy vamos a estudiar a Pródico de Ceos, que también fue un sofista. Pródico fue un personaje del siglo V a.C., de la segunda mitad del siglo V a.C. sobre todo, y formó parte, junto con los demás sofistas y Sócrates, de lo que se conoce como Ilustración griega. La Ilustración griega fue un fenómeno cultural muy complejo que nosotros estudiamos el año pasado. Y lo que quiero señalar es que, por ejemplo, la Ilustración griega también abarcaba a Sófocles, el Trágico, Eurípides y hasta el propio Pericles, por ejemplo, porque Pericles era una figura intelectual, ¿verdad? Además de una figura política. En el siglo V a.C., Pródico fue contemporáneo de Demócrito, de Gorgias, de Hipias, de Protágoras, de Sócrates, etc. Nació en la isla de Ceos, que es una isla del archipiélago de las Cícladas. Las Cícladas son un conjunto de islas que quedan cerca de Atenas y que se puede decir que estaban en la zona de influencia de Atenas, con lo cual tenemos un dato importante acerca de el contexto en el que aparece Hipias, ¿verdad? Es un contexto que está dentro de la zona de influencia de Atenas. Pródico perteneció a la segunda generación del movimiento sofístico. La primera generación es básicamente Protágoras y Gorgias. En la segunda generación tenemos, además de Pródico, a Hipias, a Trasímaco y otros, pero los más importantes son Pródico, Hipias y Trasímaco, podríamos decir. Se dice que fue discípulo, en griego macetés, de Protágoras. Y como vamos a ver después, parece que hay conexiones filosóficas entre el pensamiento de Pródico y el pensamiento de Protágoras. Fue un educador, como Gorgias, como Hipias, de jóvenes. Y como educador era peregrino, iba de una polis a otra, como también hacía Gorgias, también hacía Hipias y los sofistas en general, ¿verdad? Entonces era un educador de jóvenes a sueldo, claro. Y entre las cosas que enseñaba, según el testimonio de Platón, lo que destacaba era la lección, el mácema, o también musiqué, la lección, el mácema, la musiqué, de la orzotes onomaton. Orzotes onomaton es una expresión clave para entender la figura de Pródico. Orzotes onomaton significa literalmente corrección de las palabras o también corrección de los nombres. Orzotes significa corrección, onomaton es el genitivo plural de la palabra ónoma. La palabra ónoma significa tanto palabra como nombre. Bueno, en su función educativa, lo que sabemos es que Pródico enseñaba la orzotes onomaton, la corrección de las palabras, y que tenía un mácema, una lección de esto,
y que había compuesto una musiqué de esto. Musiqué es sinónimo de tecne, simplificando un poco, ¿no? Y en este tema de la orzotes onomaton, Pródico pasó a la historia como el gran experto y como el referente en este tema. Después vamos a profundizar sobre la orzotes onomaton, la corrección de las palabras. Pero por ahora lo que decimos es que, al parecer, en su función educativa, este tema era destacado. Tuvo actividad política en representación de su patria, Ceos, frente a Atenas, y realizó misiones diplomáticas para Ceos frente al Consejo Ateniense y frente a la Asamblea Ateniense. Con lo cual vemos que tuvo actividad política destacada y como orador. De Pródico como orador no nos quedó mucho, más allá de que sabemos que él estudiaba la orzotes onomaton, la corrección de las palabras, y como vamos a ver después, el estudio de la corrección de las palabras era una parte del desarrollo del arte oratoria. Pero bueno, sabemos que fue orador y que en tanto tal tuvo actividad política como diplomático de su patria en Atenas, frente al consejo o bulé y frente a la asamblea o eclesía. Se dice que fue maestro del orador Isócrates, del trágico Eurípides, de Damón, un personaje enigmático, Critias, que fue un político que estuvo entre los 30 tiranos después de que Atenas perdió la guerra del Peloponeso, como ustedes recordarán. Esparta impuso en Atenas una oligarquía, que fue la oligarquía de los 30 tiranos. Critias fue uno de ellos. Critias además es conocido como sofista, y además, si ustedes leen el Cármides de Platón, por ejemplo, van a ver que Critias formaba parte del círculo socrático. Y de hecho se dice que a Sócrates lo acusaron de corromper a los jóvenes, sobre todo por la relación que Sócrates tuvo con Critias, que fue un personaje nefasto durante la oligarquía de los 30 tiranos, y con Alcibíades, que fue un personaje nefasto de la última fase de la guerra del Peloponeso. Ustedes recordarán que Alcibíades fue uno de los demagogos de Atenas, la generación de políticos que vino después de Pericles y que se habría formado con los sofistas y que eran unos personajes bastante nefastos. Bueno, en fin, sigamos. Entonces, se dice que también fue maestro del historiador Tucídides, y Platón señala en varios lugares que Sócrates recibió lecciones de Pródico, siempre lecciones breves, porque Pródico como maestro, por ejemplo, tenía una lección de 1 dracma, una lección de 5 dracmas y una lección de 50 dracmas. En la lección de 1 dracma te enseñaba un poquito, en la lección de 5 dracmas te enseñaba un poco más, y en la lección de 50 dracmas te enseñaba todo el asunto bajo estudio. Bueno, la cuestión es que Sócrates solo pudo acceder a las lecciones más baratas de Pródico, pero accedió a lecciones de Pródico, y como vamos a ver, Pródico en buena medida es importante en el ecosistema de la filosofía griega por la deuda filosófica, tanto desde el punto de vista de los problemas filosóficos como desde el punto de vista de los métodos filosóficos, que Sócrates tiene con él, a través del tema de la orzotes onomaton, porque el vínculo entre Sócrates y Pródico se da
a través de que Pródico enseña la orzotes onomaton, la corrección de las palabras. Después vamos a ver cómo es que se produce esta conexión entre la problemática y la metodología socrática y el tema de la corrección de las palabras en Pródico. Pero lo cierto, y ya lo podemos decir, es que Sócrates, tanto desde el punto de vista de los problemas como desde el punto de vista del método, tiene una deuda con Pródico. Y fue admirador de Pródico, Sócrates. Y Platón siempre, a través de Sócrates, hace una mención elogiosa de Pródico y nunca un ataque. Es el único sofista de los importantes que se salva del ataque platónico socrático. Esto es importante. Bueno, volviendo a su desempeño como docente, Pródico enseñaba a través de la epideixis. La epideixis era la demostración, la exhibición. Recuerden que con epideixis está relacionada la palabra discurso epidíctico, que ya estudiamos bastante con Gorgias. La epideixis, como método de enseñanza, era característico de Pródico, la exhibición. Entonces, Pródico, por ejemplo, nos podemos imaginar que hacía una epideixis, una exhibición de la orzotes onomaton, de la corrección de las palabras. Y después vamos a ver cómo es que Pródico hacía o podía hacer esta exhibición de la corrección de las palabras. ¿Bien? Pero lo importante hasta aquí es que él enseñaba a través de exhibiciones, a través de la epideixis. En la antigüedad se le atribuyeron 3 libros. Galeno le atribuye un sobre la naturaleza, en griego perifisios. Después Galeno le atribuye un libro intitulado Sobre la naturaleza del hombre, en griego Perifisios Anthropou. Y después, en un comentario a las nubes de Aristófanes, se le atribuye una obra en español titulada Estaciones, en griego Horai. Y aquí con estaciones se refiere a las estaciones del año. Bien, bueno, para los estudiosos, el único libro indiscutido de Pródico es Estaciones. Todos los estudiosos están de acuerdo en que Pródico escribió las estaciones, porque tenemos varios testimonios de que esto fue así. Testimonios independientes y además muy válidos, como el de Genofonte, por ejemplo. Bueno, en esta obra habría estado incluida la parábola ética conocida como Heracles en la encrucijada, que después la vamos a estudiar. Esta parábola fue conocida tanto por Genofonte como por Platón, y ambos la elogiaron. El estudioso Theodor Gompers le atribuye a Pródico un libro perdido sobre la orzotes onomaton, corrección de las palabras. Pero bueno, en fin, solo lo menciono aquí porque me pareció algo interesante, una hipótesis interesante, porque podría ser considerado verosímil que Pródico tuviera escrita una obra sobre su tema fundamental y sobre el tema en el cual él era el experto indiscutido. Con respecto a los testigos de la existencia de Pródico, tenemos a Platón, que en su etapa socrática lo menciona en Apología, en Protágoras, en Hipias Mayor, en Crátilo, en Menón, en Eutidemo, en Laques, en Cármides, en Fedro y en Banquete. Bien, Platón nos testimonia la existencia de Pródico en todas estas obras que componen su etapa socrática.
Y es interesante que en la etapa socrática de Platón, Platón haga tanta referencia a Pródico y siempre señalando la deuda de Sócrates hacia Pródico. Y bueno, y que Platón haga estas referencias en su etapa socrática tiene mucho sentido, porque justamente lo que él quiere articular es la visión socrática del mundo, y en esa visión socrática del mundo, Pródico era muy importante. Otro testigo que tenemos de la existencia de Pródico es Jenofonte. Ustedes recordarán que Jenofonte fue un miembro del círculo socrático, que escribió varias obras sobre Sócrates: Memorabilia, en 4 libros, Banquete, una apología de Sócrates, etc. Otro testigo que tenemos es el comediógrafo Aristófanes. Y Aristóteles también documenta la existencia de Pródico. Entonces, la existencia de Pródico podemos decir que está bien documentada. Desde el punto de vista de los temas de Pródico que nos quedaron documentados, podremos señalar 3 grandes temas: la orzotes onomaton, la corrección de las palabras, que está vinculada al desarrollo del arte oratoria y a la rama de la semántica, esto es, del estudio del significado dentro del arte oratoria. Y vale la pena llamar la atención sobre que el Crátilo de Platón está dedicado justamente al problema de la corrección de las palabras. Y después vamos a considerar algunas cosas que Platón dice en el Crátilo sobre este tópico de la corrección de las palabras. Bien, después otro gran tema documentado de Pródico es el tema del origen de la religión humana. Que nos es documentado sobre todo a través de Sexto Empírico. Y después tenemos documentado el tema de la definición de la virtud y el vicio. Virtud es arete, vicio es caquía. Y en la definición de la virtud y el vicio se nota una fuerte influencia de Hesíodo, que nosotros ya estudiamos cuando estudiamos Trabajos y Días. Y se puede decir que la ética de Pródico es hesiódica, en un sentido que después vamos a articular. Bueno, desde el punto de vista de los temas que se nos conservaron de Pródico, podemos decir que él fue claramente un humanista. Se centró en temas humanos, de estricto interés humano para la vida humana. También se dice por ahí que él fue un filósofo de la naturaleza, pero de eso no hay nada documentado, así que y el testimonio que dice eso no es de peso, así que no tenemos por qué hacer caso a eso. Pero aparte de estos temas, hay dos ideas interesantes de Pródico que las voy a desarrollar brevemente. Una aparece en el Eutidemo, en 305C hasta 305D, y es la idea de que el más sabio de los hombres es aquel que sabe tanto de política como de filosofía, y que es algo así como un híbrido de filósofo y de político. Y ese sería el ideal de sabiduría de Pródico. Y otra idea interesante de Pródico, que la voy a desarrollar brevemente, es la idea de que cosas como la riqueza no son ni buenas ni malas en sí. Pueden ser buenas si se hace un buen uso de ellas, y pueden ser malas si se hace un mal uso de ellas. Y esta idea, creo yo, que influyó mucho a Sócrates, y que lo terminó conduciendo a pensar que, en definitiva, lo único que es bueno en sí es el conocimiento, y lo único que es malo en sí es la ignorancia. Y eso es, en resumidas cuentas, la ética internalista de Sócrates. ¿Bien? Pero bueno, sobre eso no vamos a abundar
hoy, porque tampoco es mucho lo que se sabe. Bien, ahora recorramos estos temas, estos 3 temas de Pródico: la orzotes onomaton, después el tema del origen de la religión humana y después el tema de la definición de la virtud y del vicio. Y empecemos por la orzotes onomaton. Como ya dije, orzotes onomaton significa literalmente corrección de las palabras o corrección de los nombres. A veces también se traduce esta expresión como exactitud de las palabras. Y a veces también se traduce esta expresión como uso correcto de las palabras. ¿Bien? Pródico tenía un máthema sobre orzotes onomaton. Máthema significa lección, disciplina, teoría. Y realizaba la epideixis de la orzotes onomaton. Enseñaba a través de una exhibición de la corrección de las palabras. ¿Bien? Este estudio de la corrección de las palabras en Pródico, por lo que sabemos, se aplicaba al lenguaje ordinario y era parte del desarrollo del arte oratoria, porque en el buen desempeño como orador es una parte importante usar correctamente las palabras. Y dentro de la ciencia del arte oratoria, el estudio de la corrección de las palabras estaba vinculado al estudio del significado o semántica. Y podríamos decir que en el desarrollo del estudio de la corrección de las palabras, tenemos en Grecia los primeros pasos de la lingüística. Y esto es importante. Bien, el principal testigo de Pródico como dedicado a la corrección de las palabras es Platón. Y Platón lo reivindica como especialista en esto. Bien, ahora Platón omite darnos la definición que hacía Pródico de la corrección de las palabras. En el Crátilo, al principio, Sócrates dice que él no sabe lo que sabe Pródico, porque él no le pudo pagar para que se lo enseñara. Y es así que en el Crátilo se omite la definición de Pródico de la corrección de las palabras. Pero en el Crátilo, que es un diálogo de transición pero fuertemente socrático, se define a la corrección de las palabras de esta manera: la corrección de la palabra es una relación entre la palabra y la cosa que significa. Y esa relación es que la palabra distingue y muestra la esencia de la cosa que significa. Bien, entonces cuando una palabra es correcta es porque esta palabra enseña y distingue la esencia de su significado, de la cosa significada. Y esta es la definición platónica de la corrección de las palabras. La definición de Pródico de la corrección de las palabras no la conocemos. ¿Bien? Es importante señalar que el uso correcto de las palabras va de la mano de la verdad. O mejor dicho, la verdad resulta del uso correcto de las palabras. Por eso, la corrección de las palabras es un tema muy importante, porque la verdad resulta del uso correcto de las palabras. Y no solo la verdad resulta del uso correcto de las palabras, sino también la veracidad. ¿Y qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando uno quiere decir algo, uno lo puede decir de mejor manera
o de peor manera. Uno lo puede decir de forma más correcta o menos correcta. Cuando uno lo logra decir de la mejor manera lo que uno quiere decir, es gracias al uso correcto de las palabras. Y ahí es cuando uno es veraz, porque dice su verdad, por así decirlo. Y cuando uno no encuentra las palabras correctas para lo que uno quiere decir, uno no logra decir lo que quiere decir, y uno no es veraz. Entonces, el uso correcto de las palabras es tan importante para la verdad como para la veracidad. ¿Bien? Y luego vamos a desarrollar sobre esto. Entonces, como les decía, la verdad resulta del uso correcto de las palabras. Entonces, el tema de la orzotes onomaton es importante para la verdad. En este tema de la orzotes onomaton hay 4 conceptos que son claves. El de onoma, que significa palabra o nombre. Después el verbo semaino, de donde viene semántica, y que significa significar, y en un nivel más básico significa indicar. Después el verbo kaló, que significa denominar o llamar. Y después la expresión tosemainomenon. Tosemainomenon es lo significado. El significado. Bueno, les anticipo que en el contexto del estudio de la corrección de las palabras de Pródico, ciertamente la noción de significado está involucrada, pero está implícita. Esto es importante, no está explícita. Por eso cuando traducen los pasajes de Pródico y ponen explícita la expresión significado, ahí hay una traición a las palabras de Pródico. Y yo voy a tratar de atenerme a las palabras de Pródico en griego. Y por eso, para estudiar a Pródico, lo que yo usé fue el tomo 2 de los fragmentos de los presocráticos de Dilsi Kranz, y después el volumen dedicado a Pródico e Hipias de la editorial Aguilar, fragmentos y testimonios, traducción del griego de José Barrio Gutiérrez. Bueno, yo con las traducciones de José Barrio Gutiérrez no estoy de acuerdo, sobre todo en el tema de la orzotes onomaton, porque José Barrio Gutiérrez justamente explicita cosas que están implícitas, y a mí me parece que la manera más fiel de entender el pensamiento es dejarlo implícito como implícito. Es obvio que en el tema de la corrección de las palabras en Pródico la noción de significado está envuelta, porque una palabra puede ser usada correctamente o incorrectamente si tiene un significado. Pero lo cierto es que esta noción está implícita. En lo que nos ha llegado. Y bueno, y a mí me resulta particularmente importante cuando estudiamos a los griegos atenernos a lo que está escrito, ¿no? Y no a lo que alguien quiso hacer entender. Bien. El uso correcto de las palabras está ligado especialmente a producir un logos acribés. ¿Qué es un logos acribés? Es un logos exacto. Acribés, como adjetivo, significa exacto y también significa perfecto. Entonces, el uso correcto de las palabras conduce a producir un logos acribés, un logos exacto. La actividad de producir un logos acribés es denominada a través del verbo acribologumai. Y la precisión en el lenguaje se dice en griego acribología. La acribología es justamente nada más y nada menos que dar un logos acribés.
La acribología es usar las palabras de forma exacta. Y fíjense que usar las palabras de forma exacta tiene un lado subjetivo y un lado objetivo. Desde el lado subjetivo, usar las palabras de forma exacta quiere decir usar las palabras de la forma más adecuada posible para decir lo que realmente quiero decir. Y del lado objetivo, usar las palabras con exactitud quiere decir expresar las cosas de la forma más exacta a cómo las cosas son. Y esto está vinculado, estos dos lados, subjetivo y objetivo, están vinculados respectivamente a lo que antes llamé veracidad y a la verdad. Cuando yo expreso las cosas exactamente como son, digo la verdad. Y cuando yo expreso mi pensamiento exactamente como lo pienso, entonces yo soy veraz. ¿Bien? Bueno, en el estudio de la corrección de las palabras de la orzotes onomaton, Pródico se centró en trabajar esto de la acribología, esto de usar las palabras con exactitud. Y para eso, lo que Pródico proponía era diairein perionomaton. ¿Y qué es esto? Distinguir las palabras. Para hacer un uso exacto de las palabras, nosotros tenemos que distinguirlas según su significado, claro. Y esta distinción entre palabras según su significado, en Pródico se hacía entre palabras próximas en cuanto a significado, como por ejemplo valentía y temeridad. O sea, palabras que tienen significados parecidos y que puede parecer que tienen el mismo significado. Pero lo que Pródico hacía era justamente mostrar que no tenían el mismo significado y que no eran sinónimas. Y eso era distinguir palabras, diairein perionomaton. Distinguir palabras, separar palabras. Entonces lo que hacía Pródico era tomar palabras próximas desde el punto de vista del significado, como por ejemplo valentía y temeridad, y mostrar que no son sinónimas y que tienen significados distintos y que entonces hay que distinguir una palabra de la otra. Y estas distinciones de palabras sirven justamente para expresar exactamente lo que uno quiere expresar y para expresar exactamente las cosas como son. Y por lo tanto para la acribología. ¿Bien? Entonces, en el estudio de la corrección de las palabras, Pródico se concentró en aportar a la acribología, a la expresión exacta a través del lenguaje, y aportó a la acribología a través de distinguir palabras, diairein, distinguir o separar, perionomaton, palabras. Y bueno, entonces lo que hacía Pródico era tomar palabras que desde el punto de vista del significado estaban próximas y podía parecer que significaban lo mismo, y mostrar que en realidad no eran equivalentes, no eran sinónimas, y esto servía para generar precisión en el uso de las palabras y para eliminar confusión en el uso de las palabras, y así lograr la acribología, el discurso exacto. Todo esto sirve como preparación para el uso científico del lenguaje, claro. ¿Por qué? Porque se produce un uso del lenguaje sumamente riguroso y esto es indispensable para el uso científico del lenguaje. Pero lo cierto es que Pródico se mantuvo en el estudio del lenguaje ordinario, porque su ocupación era el arte oratoria, no la ciencia. Bien, entonces Pródico buscaba hacer la diáiresis. Diáiresis es distinción entre palabras desde el punto de vista del significado. La diáiresis es el resultado de diairein. Diairein es la actividad de distinguir, la diáiresis es la distinción. Y buscaba hacer diáiresis, distinciones entre palabras próximas en cuanto al significado. Es interesante observar que después la diáiresis
va a ser el método oficial de definición de la dialéctica platónica, ya desde el Fedro en adelante, y esto se muestra sobre todo en el Sofista de Platón. Entonces aquí ya vemos una primera conexión importante de Pródico con la filosofía griega general, porque a través de la diáiresis se conecta la actividad de Pródico sobre la corrección de las palabras con el método de definición de la dialéctica platónica. No puedo desarrollar esta idea, pero bueno, cuando estudiemos la dialéctica platónica repasaremos Pródico y veremos con cuidado la conexión. ¿Bien? Es interesante observar que en el contexto de la orzotes onomaton en Pródico, se habla de la palabra sin entrecomillarla. Se habla del ónoma, recuerden, ónoma es palabra, nombre. Se habla del ónoma sin entrecomillar, y por eso la distinción entre usar una palabra y mencionarla no está del todo claro y depende del contexto. Y se puede decir que cuando se usa el verbo caló antes de una palabra, en ese caso se está mencionando a la palabra. Recuerden que caló es llamar, denominar. Si preguntan, por ejemplo, ¿tú caló a esto manzana? Bueno, ahí la palabra manzana está mencionada, no usada. Pero eso lo sabemos por contexto, porque ellos no sabían entrecomillar, no tenían la tecnología de entrecomillar para hacer referencia a la palabra y no a lo que la palabra significa, ¿verdad? Pero bueno, más allá de que la distinción entre uso y mención no está del todo clara y depende del contexto, la distinción entre la palabra y la cosa correspondiente sí está bien hecha. Sí está bien diferenciado el ónoma de su significado. Ahora, yo les decía que Pródico aportaba al estudio de la corrección de las palabras a través de aportar a el uso exacto de las palabras o acribología, y que él aportaba a la acribología, al uso exacto de las palabras, distinguiendo palabras desde el punto de vista del significado. ¿Y cómo él hacía esto? Bueno, tomaba palabras próximas, o sea que tienen significados parecidos, y mostraba que no significan lo mismo, que no es lo mismo el significado de una y la otra, y que por lo tanto esas palabras no son sinónimas. ¿Bien? Y así él hacía la diáiresis entre palabras. Bueno, él aplicaba esta técnica a sustantivos abstractos como valentía, temeridad, a adjetivos como valiente y a verbos como por ejemplo discutir. Y así vemos que en el Protágoras, por ejemplo, Pródico aparece representado aplicando la diáiresis entre discutir y disputar, y mostrando que discutir y disputar no son lo mismo, y que hay que distinguir una cosa de la otra. Pero en realidad la diáiresis entre palabras se aplicaría a todas las palabras en la medida que fueran próximas y tuvieran significados distintos, porque esta diáiresis lo que hace es mostrar que palabras que son próximas desde el punto de vista del significado no son sinónimas, sino que significan cosas diferentes. Y eso sirve para el uso exacto del lenguaje y para el uso correcto del lenguaje. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacía Pródico la diáiresis entre palabras próximas desde el punto de vista del significado? Bueno, tomemos un ejemplo del Laques, diálogo platónico de la etapa socrática, y expliquemos el asunto. Y les adelanto que en el Cármides, en el Protágoras y en el Menón, Pródico aparece haciendo la diáiresis de esta manera que yo voy a explicar. Entonces, tomemos el ejemplo del Laques. La palabra valentía, en griego to andreion, y la palabra temeridad, en griego to aphobon. La temeridad es actuar sin miedo. ¿Bien? Expliquémoslo rápido. Temeridad es actuar sin miedo. Valentía y temeridad son palabras que parecen significar lo mismo.
Pero el punto es que no significan lo mismo. Son próximas desde el punto de vista del significado, pero no son sinónimas. Entonces hay que hacer una diáresis entre valentía y temeridad. ¿Y cómo Pródico hacía esta diáresis entre la palabra valentía y la palabra temeridad? Bueno, de esta manera, preguntaba, ¿la valentía es lo mismo que la temeridad o son cosas distintas? Y si son cosas distintas, ¿en qué se diferencia la valentía de la temeridad? Como ustedes pueden ver, Pródico quiere distinguir la palabra valentía de la palabra temeridad desde el punto de vista del significado de una y de la otra, y para eso lo que hace es preguntar si la valentía es lo mismo que la temeridad o si son cosas distintas, y si son cosas distintas, ¿en qué se diferencian? ¿Bien? O sea, para distinguir las palabras, Pródico pregunta, ¿las cosas significadas son lo mismo o no? ¿La valentía es lo mismo que la temeridad o son cosas distintas? Y si son distintas, ¿en qué se diferencian? ¿Bien? Y Pródico podría decir, bueno, la valentía es distinta de la temeridad porque la valentía incluye mesura y además incluye vencer al miedo. En la valentía hay miedo, pero lo que es característico de la valentía es que se lo vence. Ahora, en la temeridad ni siquiera hay miedo, por lo tanto no se vence al miedo. Entonces, si la valentía incluye mesura y la temeridad es desmesurada, y la valentía implica vencer al miedo, mientras que en la temeridad directamente no hay miedo, entonces la valentía y la temeridad son cosas distintas. Y si son cosas distintas, entonces hay que separar la palabra valentía de la palabra temeridad, porque evidentemente no significan lo mismo. Y este era el procedimiento de Pródico para separar palabras. Tomaba dos palabras próximas, por ejemplo, valentía y temeridad. Parecen significar lo mismo y nos las podemos confundir. Nos podemos confundir una cosa con la otra, pero no son lo mismo, y por eso hay que hacer una distinción, una diáresis. Y para distinguir valentía y temeridad, Pródico preguntaba, ¿es lo mismo la valentía que la temeridad o son cosas distintas? Y si son distintas, ¿en qué se diferencian? Bueno, resulta que la valentía se diferencia de la temeridad porque la valentía es mesurada, mientras que la temeridad es desmesurada. Y además en que la valentía incluye vencer al miedo, mientras que en la temeridad directamente no hay miedo. Entonces, valentía y temeridad son cosas distintas. Y si valentía y temeridad son cosas distintas, entonces hay que hacer una diáresis, una distinción entre la palabra valentía y la palabra temeridad. No significan lo mismo. Y así era como Pródico aportaba a la acribología, al uso exacto de las palabras. ¿Cómo? Distinguiendo los significados de palabras que desde el punto de vista del significado estaban bastante cerca la una de la otra. Bien, ahora quiero señalar que en este procedimiento de Pródico para distinguir palabras desde el punto de vista del significado hay en germen un método filosófico. Y aquí es donde conectamos con Sócrates y empezamos a conectar con Sócrates. Porque, a ver, no es una cuestión de poca importancia si la valentía es lo mismo que la temeridad o son cosas distintas. O sea, es un problema importante el que Pródico plantea, y es un problema filosófico. Y si nos preguntamos en qué se diferencian la valentía de la temeridad, bueno, este es otro problema filosófico, no es un problema filosófico poco importante. Entonces, Pródico podía resolver estas cuestiones. Entonces, en el procedimiento de Pródico hay el germen de un método filosófico. Y además quiero señalar que en estas preguntas que hacía Pródico para distinguir palabras, tomando el caso de la valentía y la temeridad, están implícitas las preguntas definicionales: ¿qué es la valentía y qué es la temeridad? Están implícitas. O sea, cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿es la valentía lo mismo que la temeridad? Está implícita la pregunta. Bueno, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la temeridad? Están implícitas estas preguntas. Bueno, de esta conjugación de cosas
Sócrates va a hacer una gran cosecha. Y Sócrates va a recoger las preguntas implícitas: ¿qué es la valentía? ¿Qué es la temeridad? ¿Qué es la justicia? Y va a hacer de esas preguntas definicionales sus problemas fundamentales. Esos van a ser los problemas fundamentales de Sócrates. Y ahí vemos cómo Sócrates toma algo de Pródico, que estaba implícito en Pródico. Si se quiere, Sócrates tiene el mérito de hacerlo explícito. Pero la cuestión es que Sócrates lo toma de Pródico. Y entonces Sócrates hace su problema fundamental siempre un problema definicional y ético. Y Sócrates va a preguntar cosas como: ¿qué es la valentía? ¿Qué es la prudencia? ¿Bien? Y entonces Sócrates esto se lo pregunta a otro, porque recuerden que Sócrates investigaba con la mayéutica. Se lo pregunta a otro. Entonces supongamos que le pregunta a Laques: ¿qué es la valentía? Y Laques le responde: la valentía es la temeridad. Y en ese caso, ¿saben qué hace Sócrates? Sócrates usa las preguntas de Pródico y dice: bueno, pero la valentía y la temeridad ¿son lo mismo o son cosas distintas? ¿No es que se diferencian en algo? ¿En qué se diferencian? Y estas son las preguntas de Pródico. Entonces vemos que Sócrates toma las preguntas definicionales que están implícitas en el estudio de Pródico del lenguaje y hace de esas preguntas definicionales sus problemas fundamentales, Sócrates, y después para el trabajo de estas cuestiones definicionales usa las preguntas de Pródico de si esto es lo mismo que lo otro y en qué se diferencia esto y lo otro. ¿Bien? Porque, por ejemplo, Sócrates pregunta: ¿qué es la valentía? Y le dice Laques: es la temeridad. Y Sócrates le dice: bueno, ¿estás seguro que son la misma cosa? ¿No serán diferentes? ¿En qué se podrían diferenciar? Y ahí ya está usando las preguntas de Pródico. Y ahí vemos cómo el método filosófico que estaba en potencia en Pródico, en Sócrates, sale a la luz. Y aquí vemos la deuda enorme de Sócrates con Pródico, tanto desde el punto de vista de sus problemas, que son los problemas definicionales que estaban implícitos en los estudios de Pródico, como desde el punto de vista del método. Porque cuando Sócrates le plantea a otro qué es la valentía y el otro responde, por ejemplo, es la temeridad, Sócrates desde el punto de vista del método le retruca, le replica, diciendo: bueno, pero ¿son lo mismo o son cosas distintas? ¿No se diferencian en algo? Pensemos un poco. Y estas son las preguntas de Pródico, solo que usadas de otra manera en el método socrático. ¿Bien? Y bueno, y ahí está la deuda. Y Sócrates va a recoger todos estos tipos de preguntas, como ¿qué es la valentía? ¿Qué es la temeridad? ¿La valentía es lo mismo que la temeridad o son cosas distintas? ¿En qué se diferencia la valentía y la temeridad? Sócrates va a recoger todos estos tipos de preguntas para su investigación ética. Recuerden que Sócrates fue fundamentalmente un investigador ético. Y él era un investigador ético porque él entendía que la virtud dependía solamente del conocimiento ético. Para Sócrates, si uno tenía el conocimiento ético, entonces uno era virtuoso. Y claro, para Sócrates el conocimiento ético no era fácil, había que investigar. Y ese es el fundamento de que Sócrates fuera un investigador ético. Sócrates era un investigador ético para llegar al conocimiento ético y para llegar a través del conocimiento ético a la virtud. ¿Bien? Pero a su vez, Sócrates utiliza todas estas preguntas de origen en Pródico para el examen de la sabiduría de los supuestos sabios. Porque ustedes recordarán que, Sócrates recibe el oráculo de que nadie es más sabio que Sócrates, y Sócrates se pone a investigar la sabiduría humana, poniendo a prueba la sabiduría de los supuestos sabios. Entonces, ¿cómo ponía a prueba la sabiduría de los supuestos sabios? Bueno, les planteaba una pregunta definicional ética, como por ejemplo, ¿qué es la justicia? Porque un sabio tiene que saber qué es la justicia, si no, no es sabio. ¿Bien? Entonces, Sócrates, para poner a prueba la sabiduría de esta persona, le preguntaba, bueno, por ejemplo, ¿qué es la justicia? O ¿qué es la valentía? Porque si él no sabía qué era eso, él no era sabio. Es la prueba de fuego de Sócrates.
Entonces, si el otro lograba responder con coherencia, no había problema, Sócrates aceptaba que él era sabio. Pero si se contradecía, como normalmente pasaba en su respuesta, entonces Sócrates le mostraba mayéuticamente que no era sabio, mientras que creía serlo. ¿Bien? Entonces, bueno, Sócrates, como les decía, recoge todas estas preguntas, todos estos tipos de preguntas que pone Pródico implícita o explícitamente arriba de la mesa en su estudio del lenguaje, para su investigación ética a través de la mayéutica y para su examen de la sabiduría de los supuestos sabios también a través de la mayéutica. Porque recuerden, la investigación ética de Sócrates y la puesta a prueba de la supuesta sabiduría de los supuestos sabios son una y la misma cosa. Son una y la misma cosa. No son separables, son dos caras de una misma moneda. Y bueno, y podemos decir que, además de esta deuda, Sócrates tenía una profunda admiración por Pródico, porque Pródico tenía una gran capacidad para distinguir cosas, como la valentía, la temeridad, y esto para Sócrates era importante, era crucial, porque a Sócrates le interesaba qué es la valentía. Entonces, si yo sé que la valentía no es esto o no es lo otro, ya avancé un poco. Y ese tipo de conocimientos, a saber, de distinciones, si bien no le daban la solución a Sócrates para sus problemas, le significaban un aporte valioso, porque bueno, no sé qué es la valentía, pero por lo menos sé que no es la temeridad. ¿Bien? Y bueno, esta admiración de Sócrates por Pródico se ve en muchos adjetivos que Sócrates, sin ironía, aplica a Pródico en los diálogos platónicos. Por ejemplo, en el Protágoras lo llama pas sophos, y esto quiere decir algo así como sabio en todo. Y después lo llama theios, divino, y después lo llama beltistos. Beltistos es el superlativo de agazos. Agazos es excelente. Entonces beltistos es algo así como excelentísimo. Es el superlativo de agazos. Agazos ya es un enorme elogio. ¿Me explico? Y el superlativo de agazos, imagínense. ¿Bien? Bueno, esta deuda de Sócrates con Pródico se ve entre líneas en el Laques, en el Cármides y en todos los diálogos en los que Sócrates investiga la definición de una virtud o de la virtud misma. ¿Bien? Bueno, y esto es todo lo que tengo para decir sobre Pródico y la corrección de las palabras. Ahora pasemos al tema del origen de las religiones humanas. Pródico quiere explicar las religiones humanas en el sentido de decir cómo se originaron, cómo comenzaron. ¿Bien? Y su tesis podríamos decir que pertenece a la antropología y también a la teología y también a la filosofía de la religión. Y les adelanto que esta tesis de Pródico sobre el origen de las religiones humanas es muy rupturista con la tradición. Y por eso va muy afín a lo que fue la Ilustración griega, donde justamente la tradición fue subvertida. La tesis de Pródico para explicar el origen, el comienzo de las religiones humanas, la encontramos condensada en una cita de Pródico que hace Sexto Empírico, que la voy a leer en griego y después la voy a traducir de la forma más literal posible. Panta taofelunta ton bion gemon hoi palaioi Zeus enomisan diaten auton ofeleian. Bien, esto significa, de la forma más literal posible, a todas las cosas útiles para nuestra vida, los antiguos las consideraron dioses
por su utilidad. Repito, a todas las cosas útiles para nuestra vida humana, los antiguos las consideraron dioses por su utilidad. Aquí los conceptos claves son opheleia, utilidad, y to ophelunton bion gemón, lo útil para nuestra vida. Entonces, lo que nos dice es, los antiguos divinizaron, consideraron divino, consideraron dioses a todo aquello en la naturaleza que era útil para la vida humana y por ser útil para la vida humana. Entonces, el origen de la religión humana se da en la relación entre el hombre y la naturaleza. Y en la relación de comercio que el hombre tiene con la naturaleza, en la cual el hombre aprovecha la naturaleza, saca utilidad de la naturaleza. Y a lo útil, nos dice Pródico, los antiguos lo consideraron Dios. Y pone, por ejemplo, el Nilo para los egipcios. Pero una cosa importante es que Pródico señala que la religión siempre es una herencia para el hombre. Es algo que viene de los antiguos, hoi palaioi. Y a esto yo me animaría a agregar que, bueno, sí, la religión siempre es una herencia, pero en cada época se actualiza de una forma distinta y cada época la resignifica de una forma distinta. Entonces, es la religión a la vez algo viejo y algo nuevo todo el tiempo. Y es más un dinamismo que algo estático. Pero bueno, la cuestión es que la religión humana comenzó así, según Pródico. ¿Cómo? Bueno, los antiguos consideraron dioses a las cosas de la naturaleza útiles para la vida humana por su utilidad. Y así fue que el sol era un dios, la luna era una diosa, el mar era un dios, y así sucesivamente. Así comenzó el fenómeno histórico de las religiones humanas, según Pródico, a través de la divinización de las cosas de la naturaleza que eran útiles para la vida humana. Después este fenómeno de las religiones humanas puede haber mutado todo lo que se quiera, pero el origen, según Pródico, es este: la divinización de los antiguos de las cosas útiles de la naturaleza por su utilidad. ¿Para qué? Para la vida humana, para sostener la vida humana. Según una de las fuentes, este origen de la religión humana habría estado de la mano con el desarrollo de la agricultura, con el comienzo de la agricultura. Bien, ahora, ¿qué es esto de divinizar? ¿Qué es esto de considerar a algo un dios? Bueno, en principio es personificarlo, darle forma humana. Y en segundo lugar es rendirle culto. Por ejemplo, hacerle sacrificios. Parte de divinizar a algo es primero personificarlo y después rendirle culto. Como a través de sacrificios, por ejemplo. ¿Y qué son los cultos? Son transacciones con eso divinizado. Por ejemplo, necesitamos que venga el verano. Entonces, le hacemos un sacrificio al dios Sol para que se apure en su vuelta, supongamos. Entonces nosotros le damos algo al dios Sol para que el dios Sol nos dé su utilidad. ¿Me explico? En ese culto está una cuestión de negocios del hombre con la divinidad de la cual saca una utilidad. Hay personificación en la divinización y además hay transacciones a través del culto que justamente tratan de explotar la utilidad de eso que es divinizado, porque le damos algo al Dios para que el Dios nos dé algo. ¿Me explico?
También podemos decir que al divinizar algo, el hombre lo humaniza. Y lo humaniza para poder negociar con eso. Y para poder hablar con eso. Comunicarse con eso. Y esto es, el comunicarse con la divinidad es una parte intrínseca de la religión humana. No hay religión sin rezo. Y el rezo es hablarle a Dios. Entonces supuestamente Dios nos entiende. Y si Dios nos entiende, es antropoide. ¿Me explico? No será humano, pero es antropoide. Por eso el Dios humano, el Dios del humano, siempre es antropoide. Porque de alguna manera el hombre hace a su Dios, a su imagen. Bueno, esta idea de Pródico, del origen de la religión, explica el fenómeno de la religión humana dentro de la inmanencia de la pura naturaleza. O sea, tenemos la pura naturaleza. En la pura naturaleza surgió el animal humano. Este animal humano se aprovechaba de la naturaleza, en un momento tomó conciencia de que se aprovechaba de la naturaleza y a partir de ahí empezó a divinizar a cosas de la naturaleza que le eran útiles. ¿Bien? O sea, se explica el fenómeno de la religión dentro de la inmanencia de la pura naturaleza. Y por lo tanto podríamos decir que se explica sin postular a la divinidad. Pero lo que quiero señalar es que esta idea de Pródico del origen de la religión es compatible con la existencia de la divinidad. Porque el hombre, a través de la divinización, puede ser que fuera aproximándose gradualmente a la divinidad real, que existe con independencia de los procesos de divinización humana. ¿Bien? A lo que voy es a que la explicación de Pródico del fenómeno de la religión humana no postula a la divinidad, pero no es incompatible con que exista la divinidad. Y por eso no es atea per se esta explicación del origen de la religión humana. Y esto es importante de precisar porque a Pródico se lo acusó de ateo por esta idea. Es cierto que lo que plantea Pródico es también compatible con el ateísmo. Si por ejemplo uno aplica la navaja de Occam y dice, bueno, la religión humana se puede explicar totalmente dentro de la burbuja del hombre con sus relaciones con la naturaleza. Y entonces no necesitamos postular ningún Dios. Y eso entonces es ateísmo, es la explicación de Pródico más ateísmo. Pero lo que yo quiero señalar es que, por ejemplo, si como los filósofos presocráticos nosotros divinizamos a la naturaleza misma la divinizamos, entonces la explicación de Pródico del origen de la religión humana sería perfectamente compatible con la existencia de la divinidad como la naturaleza. ¿Bien? Entonces, a lo que iba es a que esta explicación de Pródico del fenómeno de la religión humana solo implica el postulado de la pura naturaleza y del hombre en el seno de la naturaleza, aprovechando a la naturaleza y tomando conciencia de que aprovecha la naturaleza, porque a partir de eso es que diviniza lo que le es útil. ¿Bien? Entonces, esta explicación en sí no encierra la existencia de una divinidad, pero no es incompatible con la existencia de una divinidad. Tampoco es incompatible con el ateísmo. Entonces deja ese problema abierto, podríamos decir. Bueno, una cosa que quiero señalar es que la explicación del origen de la religión humana de Pródico es compatible con el agnosticismo y con la explicación de la religión como construcción normativa social de su maestro Protágoras.
la explicación que hace Pródico del origen de la religión humana es compatible con el agnosticismo de Protágoras y es compatible con la idea de Protágoras de que la religión es una parte sustancial de la normatividad de una comunidad humana. ¿Bien? Quiero señalar esa compatibilidad y que por eso se puede pensar que esta idea de Pródico sobre el origen de la religión humana está en continuidad con las ideas de Protágoras y significa un desarrollo de las ideas de Protágoras. Pero no podemos decir más que eso. Y si nos afianzáramos en este nexo con Protágoras, podríamos decir que, bueno, que en la explicación de Pródico del origen de la religión humana se hace valer mucho eso de la homomensura y del antropocentrismo, porque la religión humana surgiría por el hecho de que el hombre humaniza a cosas de la naturaleza, las personifica, les da forma humana para poder hablar con ellas y negociar con ellas transacciones de utilidades. Yo te doy esto, tú me das esto otro. ¿Bien? Y ahora, el hombre no es el único animal que se aprovecha de la naturaleza. Todos los animales se aprovechan de la naturaleza, pero parece ser el único animal que tiene una religión. Entonces, uno podría preguntarse, ¿el hombre como animal tiene un instinto de adoración a una divinidad? O sea, el hombre como animal vino con un instinto que lo lleva a adorar a una divinidad, ya sea un río, el sol, la luna o cualquier otra cosa de la naturaleza que le sea útil. Yo pienso que Pródico pensaba que sí, el hombre como animal vino con un instinto de adoración y que eso es lo que explica que sea el único animal con religión. Porque todos los animales se aprovechan de la naturaleza. ¿Por qué el hombre es el único que tiene religión? Bueno, creo que hay que postular un instinto religioso en el hombre. Y creo que Protágoras, según el mito de Prometeo en el Protágoras, estaría de acuerdo con que el hombre es un animal que viene con un instinto religioso. Y yo desarrollaría esta hipótesis del instinto religioso del hombre por este lado, por el lado de que el instinto religioso está implícito en el instinto de supervivencia humano. Y el instinto de supervivencia humano es algo bastante más distinto del instinto de supervivencia de los demás animales, porque el humano es un animal consciente. Y diría que este instinto religioso que está implícito en el instinto de supervivencia humano del hombre como animal consciente, este instinto de religión es un pliegue de la capacidad humana de comprender el mundo. Un pliegue de la capacidad humana de comprender el mundo. ¿Y qué es lo que quiero decir? Esto. El hombre por naturaleza es un animal que es capaz de comprender. ¿Bien? Ahora, la comprensión humana siempre tiene un límite. Y ese límite se manifiesta. Y hay algo que se manifiesta como incomprendido. Y yo diría que eso que no comprendemos nos asombra. Y a eso que no comprendemos lo terminamos adorando. Lo terminamos divinizando. Y entonces yo diría que en la capacidad humana de comprender que está incita en la constitución humana y en el desarrollo de la vida humana guiada por el instinto de supervivencia humano, la capacidad humana de comprender llega a un límite y ahí en ese límite se le revela lo que no comprende y frente a eso reacciona con asombro y con adoración. Y entonces, tomando aquello de Platón y Aristóteles, de que el asombro es el origen de la filosofía y de la ciencia, yo diría que el asombro también es el origen de la religión, y que la religión y la filosofía y la ciencia no están tan separadas,
porque en definitiva son esfuerzos distintos para comprender lo mismo. Bien, una pregunta que me surge frente a esta idea de Pródico sobre el origen de las religiones humanas es si pudo haber habido alguna forma de religión humana no antropomórfica y preantropomórfica. Porque, ¿qué quiero decir? Quiero decir esto. En lo que yo les expliqué antes, el hombre construye una religión humanizando a algo de la naturaleza. Entonces yo lo que me pregunto es si pudo haber habido una forma de religión humana en la que el hombre no humanizara a la naturaleza, sino que al contrario, por ejemplo, adorar a un animal y el hombre, para comunicarse con el animal, se animalizara a él. Y entonces, por ejemplo, sería una religión no antropomórfica y más bien zoomórfica. Por ejemplo, supongamos que vivimos en un bosque, le tenemos miedo a los lobos. Y nuestra supervivencia depende de nuestra convivencia con los lobos. Entonces podemos tener un dios lobo con el cual entablamos transacciones para que los lobos no nos ataquen, por ejemplo. Y para adorar a ese dios lobo, en vez de convertir al lobo en hombre, nosotros intentamos convertirnos en lobos. Y creo que así empezó la religión humana. Y creo que la religión humana fue progresando hacia el antropomorfismo en el propio descubrimiento del ser humano como algo muy distinto del resto de la naturaleza. Porque al principio el ser humano no comprendía su gran diferencia de la naturaleza, porque tampoco esta gran diferencia estaba del todo procesada. La gran diferencia del hombre con el resto de la naturaleza es un proceso histórico. El hombre se desprende, se va desprendiendo de la naturaleza. Y yo pienso que el fenómeno de la religión humana tuvo una fase preantropomórfica, zoomórfica, en la que el hombre trataba de comunicarse con la naturaleza no usando el lenguaje humano, sino usando el lenguaje de la naturaleza. Pero lo que sí veo claro como un elemento constitutivo de la religión es la comunicación con aquello que es un Dios, sea antropoide o no. Bien, y con esto iría cerrando el tema de la religión humana en Pródico. Ahora pasemos a la parábola de Heracles en la encrucijada, y con esto cerraríamos nuestro estudio de Pródico. Esta parábola es ética, y creo yo que como discurso ético que plantea problemas tiene una enorme vigencia. Como les dije antes, esta parábola se considera que formaba parte de la obra Estaciones, Horai. Esta parábola nos fue transmitida por Jenofonte en Memorabilia, y subrayo que Memorabilia es un libro dedicado a Sócrates. Esto es importante. A su vez, esta parábola de Heracles en la encrucijada fue elogiada por Platón en el banquete. Ahora, esta parábola expresa, diría yo, una ética hesiódica. ¿Por qué? Porque en esta parábola hay una reivindicación ética del trabajo y del esfuerzo. Y en la ética de Hesíodo, el trabajo es fundamental. Hombre bueno es el que trabaja. Y en la parábola de Heracles en la encrucijada se va a decir más o menos lo mismo. Hay una reivindicación ética del trabajo y hay una concentración del valor en el trabajo. Somos valiosos en la medida que trabajamos. Bueno, la ética de Hesíodo está condensada sobre todo en trabajos y días. Y Platón parece señalar en un pasaje del Protágoras una conexión entre Pródico y Hesíodo. Pero más allá de lo que diga Platón, yo creo que hay un nexo claro entre la ética expresada en la parábola de Heracles en la encrucijada y la ética de Hesíodo en Trabajos y Días,
y creo que esta conexión pasa por el lado de la reivindicación ética del trabajo. ¿Bien? Los protagonistas de esta parábola son Heracles, que está en la adolescencia, esto es, en el momento en el que se define, según Pródico, qué rumbo va a tomar la vida, si hacia la virtud o el vicio. ¿Bien? Heracles está en la adolescencia, que según Pródico es el momento en el que se define el rumbo de la vida, y estos dos rumbos posibles son la virtud o el vicio. Y después los otros protagonistas son el vicio, Caquía, personificado como una mujer, y la virtud, Arete, también personificada como una mujer. En esta parábola tenemos la defensa de una arete externalista, porque la arete consiste en lograr grandes cosas. Y en esta arete externalista, Pródico estaría de acuerdo con Gorgias, por ejemplo, tomando como referencia la defensa de Palamedes. Y también estaría de acuerdo con toda la tradición griega, porque casi toda la tradición griega, menos Sócrates, definió a la arete en términos externalistas. Sócrates fue el único, o el primero, mejor dicho, en establecer un internalismo ético, en considerar a la virtud como un estado del alma antes que cualquier otra cosa. Eso fue original de Sócrates. Bien. Ahora, esta parábola es importante porque contiene una definición de la virtud y una definición del vicio. Y a la vez, como la virtud va de la mano de la felicidad y de la belleza para los griegos, y el vicio va de la mano de la fealdad y de la desgracia, también se nos ilumina qué es la felicidad y qué es la belleza y qué es la fealdad y qué es la desgracia. ¿Bien? Pero señalo que en esta parábola hay una definición por parte de Pródico de la virtud y del vicio. Y quiero señalar que para Pródico, como para todos los griegos, la virtud es inseparable de la felicidad y de la belleza. Y el vicio es inseparable de la fealdad y de la desgracia. Y es cierto que para los griegos virtud y felicidad, felicidad de eudaimonía, no eran la misma cosa, pero sí eran inseparables. Y esto es importante. ¿Bien? Bueno, entremos ahora un poco en los contenidos. En esta parábola se nos muestran dos modos de vivir, dos formas de vida. Y estas dos formas de vida son representadas como caminos. Entonces, la idea de la parábola es que Heracles, en su adolescencia, en el momento decisivo acerca de qué rumbo va a tomar la vida hacia la virtud o el vicio, llega a una encrucijada justamente de dos caminos. Un camino es la forma de vida del vicio y el otro camino es la forma de vida de la virtud. ¿Bien? Quiero subrayar que la ética de Pródico es absolutista, en contraposición al relativismo de Protágoras, y es teológica, en contraposición a la ética ateológica de Protágoras. Yo no sé si Protágoras tenía una ética atea, pero sí sé que tenía una ética ateológica en el sentido de que para Protágoras lo ético no dependía en nada de la divinidad, mientras que para Pródico la virtud es lo que los dioses dispusieron que ésta sea. ¿Bien? Entonces, tenemos dos formas de vivir. Una es el vicio y la otra es la virtud. Empecemos por el vicio. ¿Qué es la forma de vida del vicio? Bueno, es un hedonismo radical. En el Gorgias de Platón, Calícles, el personaje, representa esta idea del hedonismo radical. Entonces, en esta forma de vida que Pródico cataloga con el vicio, lo que se busca es la saturación de placeres sensuales. Saturación de placeres sensuales. Y por lo tanto es una forma de vida dedicada a la inmediatez. Ahora. Placer ahora.
Placer sensual ahora, ese es como el gran lema. Y por placer sensual entendemos los placeres de la comida, de la bebida, del sexo y de los sentidos en general. Después, otro aspecto del vicio es la ausencia de dolor, de trabajos o esfuerzos. Esta forma de vida del hedonismo radical, a la vez que busca la saturación de placeres sensuales, huye de todo dolor, de todo trabajo, de todo esfuerzo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa con una persona que vive de esta manera? Termina siendo un zángano, en el sentido de que no trabaja, no se esfuerza por nada, pero vive de los demás. Bien, entonces a esta forma de vida hedonista radical, Pródico la censura, la llama vicio. Y cabe pensar que en la época de Pródico estaba de moda este hedonismo radical. Y que fue entendido este hedonismo radical como una amenaza a la cultura griega. Porque si todos vivieran así, se disuelve la polis. Si nadie quiere trabajar y todos solo se preocupan por el placer, entonces se disuelve la polis directamente. Entonces yo creo que en Pródico hay una reacción de censura hacia esta forma de vida hedonista radical, por el lado de que esta forma de vida hedonista radical pone en jaque a la propia existencia de la polis. Bien, ahora pasemos a describir la forma de vida que Pródico llama virtud. Y bueno, y les digo, con respecto al vicio tenemos una apariencia de felicidad. Con respecto a la virtud tenemos la felicidad verdadera, la eudaimonía verdadera. Según Pródico, la forma de vida que es la virtud es lo dispuesto por los dioses. Y lo que dispusieron los dioses es que no haya ningún bien sin trabajos. Y esto hasta tal punto era un pensamiento común entre los griegos, que era un proverbio. En concreto este proverbio, Jalepata Kalá, las cosas bellas son difíciles. Bien, y entonces en la forma de vida que Pródico llama virtud y en la que se encuentra la felicidad verdadera, lo que tenemos es grandes esfuerzos y trabajos para grandes logros. Y aquí vemos cómo entra el trabajo a tener un rol ético fundamental en la construcción de la idea de arete que está aquí en juego. Es una ética del trabajo, la de Pródico. Esta forma de vida que Pródico llama virtud es una vida de grandes esfuerzos para grandes logros. Ahora, en esta forma de vida no está excluido el hedonismo. Pero el hedonismo se da de una forma totalmente distinta que en el vicio. ¿Por qué? Porque en la virtud el placer llega como satisfacción de una necesidad y un deseo. Mientras que en el vicio se da el placer antes de la necesidad y el deseo. En la virtud, decía, hay una cuota de hedonismo en el pensamiento de Pródico, porque hay placer, incluso el verdadero placer se da en la virtud para Pródico. ¿Por qué? Porque se da como satisfacción de una necesidad y un deseo. Entonces, la virtud de Pródico no excluye el deseo, sino que al contrario, el placer, quiero decir, sino que al contrario, el verdadero placer se da en la virtud, porque solo cuando el placer es satisfacción de una necesidad y un deseo es que es placer verdadero. Y por eso después Pródico va a decir que en el vicio el hedonismo fracasa, porque no se conoce el verdadero placer en la medida de que el placer no es una respuesta a una necesidad y un deseo en el vicio, sino que se da antes de la necesidad y el deseo. ¿Bien? Y bueno, y Pródico dice que esta forma de vida de la virtud está junto a los dioses. Y que es una forma de vida en la cual uno realiza acciones bellas. Y aquí por acción bella hay que entender hazaña.
Y aquí vemos el lado externalista de la virtud de Pródico, ¿verdad? Porque se mide la virtud de un hombre en función de los logros que éste ha tenido en la vida. ¿Bien? Y después dice Pródico, cuando uno vive de esta manera, uno nunca tiene remordimiento por su vida. Y siempre tiene orgullo por su vida. Y además, después de que uno muere, uno es recordado. Y esto es importante. Entonces, la virtud de Pródico no es un antihedonismo, pero tampoco es una ética del placer. Es más bien una ética del trabajo y del orgullo, y dentro de ella hay una cuota hedonista, y en realidad el único hedonismo auténtico, porque el placer verdadero solo se conoce como satisfacción de una necesidad y un deseo. Y esto no pasa en el vicio, porque en el vicio el placer se da antes de la necesidad y el deseo. Porque no se busca como respuesta a la necesidad y al deseo, sino que se busca por sí mismo. ¿Bien? Bueno, y la virtud critica a la forma de vida del vicio, diciéndole, por ejemplo, que en la forma de vida del vicio no se conoce el verdadero placer. Porque el verdadero placer es el que viene como satisfacción de una necesidad y un deseo. Y en la forma de vida del vicio, el placer se da antes de la necesidad y del deseo. Además, podríamos agregar que en la forma de vida del vicio se termina produciendo un embotamiento de uno, porque uno queda saturado de placeres, entonces uno ya no siente más nada. De tanto placer, uno termina insensibilizado, podríamos decir. Pero esta es una idea mía. Ahora, resumiendo esta crítica de la virtud al vicio, podríamos decir que la virtud le reprocha al vicio que el vicio no conoce el verdadero placer y que en ese sentido no conoce el verdadero bien y que por eso es un hedonismo fracasado o fallido. Otras críticas de la forma de vida de la virtud a la forma de vida del vicio es que la forma de vida del vicio debilita el cuerpo y enferma de insensatez el alma. Y otra crítica es que si uno vive la forma de vida del vicio, después uno se arrepiente y siente vergüenza de su vida pasada y termina con una vejez sumamente infeliz. Y además resulta que la vida de uno fue completamente insignificante porque uno no hizo nada importante, sino que solo se pasó comiendo y bebiendo, y entonces uno después de la muerte es completamente olvidado. Y estas son las críticas de la virtud al vicio, ¿bien? Bueno, y esta es la ética de Pródico. Me parece que es una ética que tiene vigencia. Yo suscribo a la idea de una ética del trabajo, pero no sé si exactamente la de Pródico. Pero bueno, me parece que tiene interés para cuestionarnos nuestras formas de vidas actuales. Y con esto cerraría la exposición de hoy y daría lugar a las preguntas.